Hay un velo puesto sobre cada creyente que pertenece a algún grupo de cristianos. Quiero compartir algo, y es que los cristianos deben entender, todos los cristianos, que la iglesia ya está en apostasía. La iglesia de Cristo ya está en apostasía. Hay un misterio muy grande que envuelve este asunto. Hay un velo que solamente le será quitado a la persona, al creyente, que salga de las iglesias, que rompa toda comunión con los grupos y que se quede solo a buscar de Dios, solo en la intimidad de su hogar, con su esposa y sus hijos, nada más, para que le sea quitado ese velo. En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice en los evangelios, hablando de los tiempos finales, dice que estarán comprando, vendiendo, plantando y edificando, y no entendieron hasta que vino la destrucción y se lo llevó a todos. Eso es un pasaje muy conocido de Mateo 24, en el sermón que dio el Señor Jesucristo acerca de los tiempos finales. Cuando los cristianos leen ese pasaje, automáticamente creen que cuando el Señor Jesucristo habla eso de que estarán comprando, vendiendo, plantando, edificando, y no entendieron hasta que vino la destrucción y se lo llevó a todos, piensan que Jesús se está refiriendo ahí es al mundo, a los inconversos, a los paganos, a los que no creen en Jesús. Pero eso no es cierto. Eso fue dicho para la iglesia de los tiempos finales, para esta iglesia de este tiempo, para la iglesia apóstata de este tiempo. Como dije al principio, la persona tiene que salir de las iglesias, tiene que romper toda comunión con los grupos, con las iglesias, y debe quedarse solo el creyente a buscar de Dios a solas en su hogar, para que le sea quitado el velo, para que comience a entender lo que realmente pasa. Quiero decir que todo creyente, todo cristiano que pertenezca a algún tipo de grupo, que se reúna con otros, está unido a la Gran Babilonia. Cualquier comunión con otros creyentes, cualquier agrupación, está unida. Toda iglesia o grupo pequeño o grande donde se reúnan creyentes, todos esos grupos están unidos, por decirlo así, espiritualmente a la Gran Babilonia. La única manera de salir de la Gran Babilonia, como dice el Señor en Apocalipsis 18:4, cuando dice salid de ella, pueblo mío, la única manera de salir de la Gran Babilonia es salir de los grupos, salir de las iglesias. El creyente que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo en este momento. Que salga inmediatamente de las iglesias, que rompa toda comunión con los grupos, que se quede solo a buscar de Dios en la intimidad de su hogar, reuniéndose únicamente con su propia esposa y sus hijos, nada más. Porque Dios va a hacer una cosa muy sorprendente, por decirlo de alguna manera. Muchos van a quedar sorprendidos de lo que realmente Dios se ha planeado hacer.
lo cual está escrito en la Biblia. Pero los cristianos, como dije al principio, tienen un velo. Y ese velo solamente les será quitado a la persona cuando salga de las iglesias, cuando rompa toda comunión con los grupos y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado en la palabra directamente por Él. Entonces Dios comenzará a revelarle, a mostrarle primeramente cómo opera el engaño en este tiempo en las iglesias. En este canal he publicado varios videos donde hablo de estas cosas. En esta oportunidad quiero hablar de ese velo que ha sido puesto por la tradición en los ojos de los cristianos que no pueden ver. Por eso Jesús dice, y estarán comprando, vendiendo, plantando, edificando y no entenderán hasta que venga la destrucción y se los lleve a todos. La iglesia se llenó de una soberbia. Están haciendo lo mismo que hicieron los judíos en los tiempos de los profetas. Por ejemplo, en los tiempos de Jeremías, cuando el profeta les decía lo que venía por su castigo, por su pecado, por haberse apartado de Dios, que iban a venir los caldeos, los babilonios, iban a destruir a Jerusalén, iban a destruir el templo y todas esas cosas, todas esas calamidades que les anunciaba Jeremías. Ellos no podían creer. Eso no cabía en la mente de esa gente, de los judíos de esa época, del pueblo de Dios de esa época. Eso no cabía, ellos no podían entender cómo Dios iba a permitir que los paganos entraran a Jerusalén, la destruyeran y destruyeran el templo, que al modo de entender de ellos, Dios no permitiría que su santo templo fuera profanado. Por eso dice Jeremías en Lamentaciones, dice, nunca las naciones pensaron que el enemigo entraría en las puertas de Jerusalén. Todos se rebelaron. Vemos aún después de que ya haya pasado la tragedia, ya había sido destruido el templo, cómo los judíos seguían en su porfía, siendo enemigos de Jeremías, como lo vemos por ahí en el capítulo 45 de Jeremías. Todavía no entendían, todavía seguían en su rebelión. La iglesia está en ese mismo tipo de soberbia. ¿Cuándo podrán entender que la iglesia ya está en apostasía? Que el juicio, como dice la palabra de Dios, el juicio comienza primero por la casa, que es la iglesia de Cristo. Entonces ahí sí vendrá el juicio para los paganos, para los inconversos, para el mundo. Los cristianos no hacen sino recibir soberbia en los grupos donde se reúnen. Los envuelven en una atmósfera que los hace sentir que están blindados contra todos los juicios de Dios, que a ellos no los tocarán. Por eso deben salir de las iglesias y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, por ver si de pronto pueden comenzar a ver la realidad de que la iglesia ya está en apostasía y que vienen cosas muy terribles para la iglesia, cosas que nadie se ha podido imaginar, empezando por el estudio escatológico. Algunos se acercan por ahí si acaso a ver, pero vuelven y se alejan porque no pueden entender que en el juicio nadie está blindado. Solamente aquel que haya obedecido a Dios de verdad. Pero claro, ellos están en las iglesias, en los grupos, donde están envueltos en una atmósfera, en una especie de burbuja que los hace sentir que están blindados contra los juicios de Dios, que a ellos no los alcanzarán.
Cuando la iglesia en realidad está en una apostasía tremenda, pero no pueden verlo porque les ha sido puesto un velo. La soberbia que tienen los cristianos no los puede hacer, no les permite ver que en realidad toda la iglesia ya está en apostasía. Cuando se dice que toda la iglesia significa todo el cristianismo, independientemente de sus doctrinas, independientemente de cosas de formas externas. La verdad es que toda la iglesia, todo el cristianismo ya está en apostasía. Y solo vienen cosas tremendas de parte de Dios para la iglesia. Pero aquel que haya establecido una relación personal con el Señor Jesucristo, para estudiar la Biblia en privado, en su casa, en su hogar, a solas, quizás con su esposa y sus hijos, nada más, ese podrá comenzar a ver la realidad de la iglesia. Entonces se dará cuenta cuánta soberbia hay en el cristianismo de este tiempo. Por eso dice la palabra acerca de la iglesia de los tiempos finales, de la iglesia apóstata de los tiempos finales, dice que ella dice: no tengo necesidad de nada, he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Eso es una iglesia que se cree que ya está completa, que ya no tiene necesidad de nada, que pues ya es que prácticamente lo que están diciendo con los hechos es que Cristo se está demorando para venir a recogerla, porque ellos ya están preparados, cuando no saben en realidad lo que viene primero. Lo que viene primero es cosas muy tremendas, cual nunca jamás el cristianismo ha visto. Entonces, cuando vengan esas cosas, sabrán cómo se soberbecieron, entenderán cómo se apartaron de Dios, cómo el sistema de iglesias y ministros se corrompió hasta la médula de los huesos. Por eso los cristianos, cada creyente que tenga oídos para oír, oiga, debe salirse de las iglesias, debe romper toda comunión con cualquier tipo de agrupación cristiana. Es decir, ya no debe estar buscando reunirse con otras personas, salvo con su propia familia más íntima, en la intimidad de su hogar, nada más. Dios no le permite ir a reunirse con el hermano allí, que vamos a una reunión allí, nada, porque Cristo mismo va a restaurar la iglesia por medio de que cada creyente se salga de las iglesias, rompa toda comunión con las iglesias, con los grupos, y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñado y pastoreado directamente por Él.